Bienvenidos a Expedientes de Alma, donde el misterio se entrelaza con las sombras y cada detalle abre la puerta a lo desconocido. En este espacio, exploraremos casos que desafían la lógica, relatos que permanecen en penumbras y secretos que aún esperan ser revelados. Prepárate para sumergirte en una atmósfera de suspenso, porque a veces, la verdad se oculta en los lugares más inesperados. El siguiente contenido es solo un ejercicio narrativo y de análisis. Se realiza con el máximo respeto hacia las familias y las víctimas. No se obtiene ni utiliza información de expedientes judiciales oficiales. Lo que vas a escuchar no son cuentos, son casos reales llenos de misterio y preguntas sin resolver. Este es el inicio de otra investigación de Expedientes de Alma. Kathleen Folbig, conocida como la peor asesina en serie de Australia, fue acusada de haber provocado la muerte de sus 4 hijos entre el año 1989 y 1999. Durante años, la justicia sostuvo que se trataba de un caso de filicidio, pues las muertes parecían sospechosas y repetitivas. Todos los bebés fallecieron en circunstancias similares mientras estaban al cuidado de su madre. Vamos a retroceder un poco el tiempo y vamos a platicar de cuando Kathleen estuvo embarazada por primera vez. Estaban ansiosos el matrimonio de recibir a ese bebé. A los pocos días de nacido, Kathleen empezó a notar algo que no le gustaba en la conducta de su bebé, así que ambos decidieron llevar a su bebé con el pediatra. El pediatra les comentó que el niño tenía una arritmia cardíaca, pero que esa arritmia era tan leve que no necesitaba ni medicamento ni nada, que el niño podía vivir normal, no era una arritmia que le produjera algo en el futuro. Así que los padres regresan a su casa. Pasan varios días después de que lo llevaron al pediatra y Kathleen, como siempre, tomó a su niño en brazos para arrullarlo y para que tuviera esa siesta de la cual lo estaba acostumbrando. Cuando Kathleen logra dormir al bebé, lo deja en la cuna y Kathleen se pone a hacer lo que necesitaba en casa o lo que le hacía falta por hacer. Pero pasaron las horas y el bebé no despertaba y ya era momento de que el bebé le dieran de comer. Así que Kathleen procede a ir al cuarto del bebé y cuando se acerca a la cuna quedó completamente en shock. Su bebé ya no tenía signos vitales. Inmediatamente le habló a su esposo, llegó y ya no había absolutamente nada que hacer. Llegaron los paramédicos y solamente ellos corroboraron que el bebé ya no tenía signos vitales y lo determinaron como la famosa muerte de cuna. Para el matrimonio fue un golpe muy fuerte. Sin embargo, pasó el tiempo y Kathleen se volvió a embarazar. Pero para esta vez, su esposo había pedido un permiso de 3 meses en su trabajo para poder acompañar a Kathleen y ayudarla en los primeros 3 meses del bebé. En esos 3 meses empezaron a tener la rutina normal con el bebé de dormirlo en siestas, despertarlo, darle de comer y todo iba perfecto hasta que un día el bebé empezó a hacer como ciertos movimientos extraños. De repente parecía que el bebé se movía sin explicación alguna, así que nuevamente fueron al pediatra. Lo revisaron y el pediatra sostuvo que el bebé padecía de epilepsia. Pero ojo, mucho ojo aquí. El doctor volvió a decirles exactamente lo mismo, que no era algo que se le pudiera llamar como epilepsia, eran ciertos momentos, así que no necesitaba tampoco medicamento ni que iba a influir en su vida, que iba a pasar. Entonces, que no se preocuparan. No se le declaró completamente que tenía epilepsia porque era bastante leve. Los padres regresan con el bebé y continúan su vida normal. Llega la noche y Kathleen duerme al bebé en su cuna, su papá ya estaba acostado.
Y nuevamente en la madrugada se da cuenta de que su bebé no llora, no pide de comer. Y en ese momento Kathleen decide ir a la habitación nuevamente de su bebé para verlo. En ese momento se escucha un grito desgarrador. El papá se despierta rapidísimo y va y corre al cuarto del niño y para sorpresa encuentra a Kathleen en shock frente a la cuna del bebé. Sí, nuevamente el bebé no tenía signos vitales. Llamaron a emergencias y nuevamente llegaron nada más para corroborar que había fallecido el segundo bebé de Kathleen. Las circunstancias las mismas, muerte de cuna. Para la familia fue desgarrador, 2 bebés y 2 muertes de cuna. Era impresionante. Pasaron los años y nuevamente Kathleen queda embarazada de nuevo. Por supuesto que el papá tenía miedo de tener otro bebé y la familia también. Sin embargo, se pusieron todos a estar en contacto con ella para poderla apoyar y ayudar lo más que se pudiera. Con este bebé que tuvieron, Kathleen, feliz de volver a tener a un bebé en sus brazos, lo tenía, lo arrullaba, lo dormía, todo iba normal, bastante normal, hasta que nuevamente vio que su hijo tenía algo que no le gustaba, lloraba demasiado, se quejaba de una manera como que parecía que tenía un dolor. Lo llevaron al pediatra nuevamente y el doctor volvió a decir que al parecer tenía un pequeño soplo en el corazón, pero que no era nada. El ventrículo izquierdo estaba cerrado, pero que era un soplo con el cual él podía vivir toda su vida. Tiempo después, Kathleen nuevamente arrulla al bebé para que tome su siesta. Lo pone dentro de la cuna y Kathleen va a hacer los pendientes que tenía en casa. Y sí, por muy sorprendente que se escuche, volvió a suceder aquella escena desgarradora. Kathleen se da cuenta que su bebé no había despertado. Entra nuevamente a la habitación y sí, su tercer bebé no tenía signos vitales. Las autoridades llegaron y corroboraron exactamente lo mismo y se le determinó muerte de cuna. Pero para este entonces ya el papá, el esposo de Kathleen, ya empezaba a sospechar. Era bastante extraño. Cuando él lo cargaba a los bebés, cuando él los dormía, cuando él los llevaba a la cuna, siempre despertaban. ¿Y por qué cuando Kathleen los llevaba a la cuna, por qué con ella trascendían? Era algo que ya empezaba a rondar en la mente del esposo de Kathleen. Pasa nuevamente un tiempo y se embaraza de su 4º hijo. 4. Pero para esto, adorados, pues ya el papá empezaba a sospechar qué era lo que pasaba con Kathleen y con sus hijos. Pasó el tiempo y esta vez no hubo necesidad de llevarlo al pediatra. Nuevamente Kathleen llega a la noche, lo arrulla, lo duerme y en plena madrugada se da cuenta de que el bebé no había despertado. Así que fue nuevamente Kathleen al cuarto y volvió a suceder exactamente lo mismo. Parecía una escena repetitiva. Nuevamente aquel grito desgarrador hizo que el esposo de Kathleen brincara de la cama, corrió hacia la cuna y lo que tenía tanto miedo volvió a suceder. El 4º hijo de Kathleen no tenía signos vitales. Para ese momento llegaron las autoridades y el esposo de Kathleen platicó con ellos y le dijeron que esta era la 4ª vez que sus hijos trascendían con muerte de cuna, pero él ya pedía una investigación porque solamente le pasaba cuando su madre los cuidaba. Dentro del porcentaje de que esto suceda con sus 4 bebés a la mamá, realmente es nula.
nula, así que el padre ya pidió una investigación. Adorados, durante años, la justicia sostuvo que se trataba de un caso de filicidio. Esto fue lo que se quedó y lo que marcó la justicia. En el 2003, Kathleen fue condenada a 40 años de prisión por asesinato, con mínimo de 25 años. La sociedad australiana quedó horrorizada y el caso fue considerado como uno de los más impactantes de la historia criminal en Australia. Sin embargo, con el paso de los años, la historia dio un giro inesperado. Investigaciones científicas y estudios genéticos recientes revelaron que al menos 2 de los hijos de Kathleen padecían mutaciones genéticas raras. Mutaciones genéricas raras, capaces de provocar arritmias cardíacas fatales. Recordemos que 2 de los pediatras dijeron que los niños padecían de arritmia. Uno tenía arritmia y uno tenía un soplo en el corazón. Y los pediatras dijeron que no iba a pasar absolutamente nada. Estas pruebas sembraron dudas sobre su culpabilidad. En el año 2023, tras haber pasado 20 años de prisión, Kathleen fue liberada y posteriormente indultada. El gobierno australiano reconoció que las nuevas evidencias médicas daban una explicación natural a las muertes, que quizá se trató de una de las condenas más injustas en la historia de todo el país. Hoy su caso sigue dividiendo opiniones. ¿Fue una madre injustamente acusada y víctima de la ciencia insuficiente en su tiempo? ¿O persisten sombras de duda que jamás se aclararán? Lo cierto es que el expediente de Kathleen permanece abierto en la memoria colectiva como ejemplo de cómo la ciencia puede cambiar el rumbo de la justicia. Este es el caso de Kathleen. Si te gusta mi contenido, me encantaría que me regalaras tu sub y tu like. Si quieres que investigue algún caso en especial, me encantaría que me lo dejaras saber en la cajita de comentarios. Muchas gracias. Gracias por su tiempo. Recuerda que juntos mantenemos la memoria y el misterio. Te espero en otro capítulo de Expedientes de Alma.